amén, maravilloso, Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces llegamos al mundo en carne, pecamos, luego recibimos el Espíritu Santo, somos una nueva criatura, el vaso y el plato son limpiados, pero por fuera seguimos como piel de tejón. Pero cuando llegue el sonido de la trompeta, Gloria a Dios. las pieles de tejón serán rasgadas. Amén. Dios, amén, Gloria a sí, Dios. Señor. La piel de tejón es rasgada y entonces nosotros quedamos con esa alma. Pero tenemos un espíritu que nos llegamos, tenemos un cuerpo celestial que nos llegamos. Esa teofanía, Maravilloso. la teofanía que nos está esperando aquí. Amén, Señor. Dice el hermano Braham que esta teofanía está al lado de nosotros. Amén. ¿Y cómo sabemos si nosotros tenemos teofanía? Porque hay algunos que no tienen moradas. Así es, amén. Oh, Señor. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que tenemos esa teofanía? Amén. Aleluya. El hermano Braham dice que si usted, cuando sale la palabra, si usted reconoce que es alimento de águila, usted ha escuchado de su teofanía. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí, Padre, Señor. ¿Cómo sabemos si tenemos teofanía? Es porque esta palabra te dice, tú estarás allá conmigo en el paraíso. Amén. Es esa teofanía hablándote al oído. Amén, Señor. Aleluya, Padre. ¡Gloria a Dios! Oh, mi Cristo, aleluya. Esa es nuestra evidencia. Oh, mi Dios. Una evidencia que no todo el mundo tiene. Mi Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Padre. Somos un pueblo privilegiado. Gracias, Padre, amén. ¿Has escuchado de tu teofanía? Sí, amén. ¿Tienes un cuerpo celestial que te está esperando? ¡Escucha esa teofanía! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Oh, maravilloso, ¡Aleluya, aleluya! gracias, Señor, amén. Pongamos atención a ese cuerpo glorificado que tuvo Jesús. Aleluya. Cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que la piedra fue removida del sepulcro. Amén. Oh, Señor. La piedra tuvo que ser removida para que el cuerpo saliera. Oh, Amén. Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque si no, ¿qué sentido tiene remover la piedra? Así es, Señor, Y amén. María Magdalena fue la primera mujer que vio al maestro. Así es, Señor, amén. Y ella vio que la piedra estaba removida y ella lloró. Ella lloró porque pensó que habían profanado el cuerpo del maestro. Así es, Señor, amén. Correcto, amén. La tumba quedaba al lado de un huerto. Y María ve que se viene acercando un hombre. Aleluya. Ese hombre era Jesús. Así es, Señor, amén. Pero ella no lo reconoce. María Magdalena aún no lo reconoce. La Biblia señala que María piensa que Jesús es un hortelano. Y un hortelano es un jardinero. Viene de la palabra hortaliza, hortelano, un jardinero. Y María piensa que él es un jardinero y él dice, Señor, el jardinero le pregunta, ¿por qué lloras, mujer? ¿Amén? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María, pensando que era un hortelano, que era un jardinero, ella responde, sí, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella pensó que él había sido, que había removido el cuerpo del maestro. Pero ese hortelano le dijo, ¡María! Gritó el nombre. Y María dijo, Raboni, que es maestro. Amén. ¿Por qué razón? Porque el pastor llama a sus ovejas por nombre. Amén. Y ellas le reconocen. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Lo que sucedió con María Magdalena nos debe aclarar todo el asunto. ¿Por qué
Porque Jesús era Adán restaurado. Todo lo que perdió Adán lo recuperó Jesucristo. Amén. Y Adán fue un jardinero. Así es. Adán fue un hortelano. Adán estuvo operando el jardín del Edén. Así es. Entonces cuando Jesús le dijo el nombre a María, ella reconoció que el hortelano era su Mesías, Amén. Así es, Señor. dando a manifestar de que este nuevo jardinero iba a restaurar a Amén. nosotros. Amén. 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 Entonces ella reconoció que ese jardinero era su Salvador. Oh, maravilloso Padre, amén. Y María, por la impresión, ella quiso correr a los pies de su maestro y quería tocarle. Pero Jesús le dijo, no me toquéis, porque aún no he ascendido a mi Padre. Amén. Así es, amén. Correcto, Sí, Señor, amén. Jesús, a pesar de que había vencido la muerte, aún no había sido glorificado. Señor, amén. Venció la muerte, pero aún no había sido glorificado porque él le dijo, debo ascender a mi Padre. Amén. Entonces Jesús ascendió al Padre y se ve esa escena en Apocalipsis 5 en donde está aquel sentado en el trono, pero luego llega el Cordero Gloria a Dios. que fue inmolado. Amén. Y él toma el título de propiedad ahora en sus manos. Amén. Señor, aleluya. ¿Qué sucedió? Ahora alguien el cual era un hombre, porque él tenía piel de hombre, Así es, Señor. tenía amén. llagas en sus manos. ¿Qué sucedió? Cuando Adán falló, el título de propiedad fue quitado, el hombre lo perdió. Pero ahora el pariente redentor, un redentor semejante, debía recuperar ese libro, Señor, amén. el cual tenía los nombres de los redimidos. Amén. Señor. Amén. Señor, amén. Entonces, muerte, separación. Esta piel no puede tocar lo eterno, lo divino, no puede ser tocado. Jesús en ese momento le dijo, María, no me toquéis. ¿Por qué? Porque si no hay un cortocircuito. Cuando Jacob peleó con el ángel le hizo así y prácticamente lo dejó inválido. Pero su tenacidad hizo que venciera. Amén. Amén. Dios. Amén. Pero María Magdalena, la cual tuvo que ser sacada 7 pecados de ella, prostituta, aún tenía eso. Todavía esos pecados estaban ahí. El Redentor debía ser glorificado primeramente. Dios vio el Cordero perfecto, inmolado, resucitó el Cordero perfecto. Ahora la humanidad podía tener la presencia del Mesías. Oh, maravilloso Padre, aleluya. Ahí pudo ser cuando la eternidad podía abrazarnos. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. Oh, El Cordero, el único digno, tomó el libro y ahora dijo, todos me pertenecen ahora. Todos los que están en el libro me pertenecen. Amén. Y cuando se escuche la palabra, ellos reconocerán que están en el libro. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué razón? Porque Amén. Jesucristo representó a cada hombre de Dios en las Escrituras. Y uno Amén. puede ver, Él es Jesucristo. Él representa a Jesucristo. Amén. Así es, Señor, amén. José fue un tipo de Cristo. Así es. Moisés poniéndose en la brecha entre Dios y el pueblo, un tipo de Jesucristo. Así es, Señor, Amén. amén. Adán, un tipo de Jesucristo. Sí, Señor. Pero había ciertas escrituras en donde Jesús no podía cumplir. ¿Por qué razón? Porque es un ente femenino. Amén. Jesús no podía representar a Rebeca. Jesús no podía representar a Ruth.
Jesús no podía representar a Rahab la ramera. Jesús no podía representar a Eva restaurada. Jesús no podía representar los entes femeninos. Pero ¿quién iba a cumplir esas escrituras? Gloria a Dios. Nosotros. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quién iba a representar a Esther en este día? Amén. ¿Quién iba a representar a esa reina? Amén. ¡Nosotros! Amén. ¡Nosotros! ¡Gloria a Dios! Jesús no podía representar a Ruth. Él es un Amén. tipo de voz. Así es, Gloria a Señor. Dios. Amén. Pero el hermano Abraham dice que Jesucristo está escrito, representa toda la escritura tiene que ver con él. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús pueda ser representado en Ruth? Es porque Jesucristo, cuando vive en su novia, es la esposa y nosotros cumplimos la palabra para él. Nosotros estamos cumpliendo las escrituras para que nuestra esposa las cumpla en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque Jesús cumple toda la palabra. Él es toda la palabra. ¿Cómo iba a cumplir lo de Esther, lo de Ruth, lo de Rahab? Él cumple las escrituras cuando vivifica nuestra alma. Y Él es viviendo las escrituras a través Amén. de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Porque Jesucristo dijo, vendré a buscarme a mí mismo. Entonces nosotros somos la esposa que cumplimos toda la palabra. Amén, Señor, aleluya, Amén. Padre, amén. Sí, Señor. Gracias, Oh, Señor. gloria a Dios. Gracias, mi Dios, aleluya. Jesús al vencer la muerte, Dios le hizo Señor y Cristo. En su nacimiento Él se llamaba Jesús, Salvador. Pero cuando Él fue resucitado, y muchos se confunden con eso del nuevo nombre, muchos estalismo que dicen el nuevo nombre, William Branham, herejía, Amén. Así es, Señor, amén. péguese en la boca. Amén. Correcto. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios. El profeta dice que Jesús al resucitar, Él recibe un nombre nuevo porque cada vez que hay una victoria, hay un cambio de nombre. Amén. Amén. Y Dios le hizo Señor y Cristo. Amén. Nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor, amén. Ese es el nombre de mi Dios. Amén. El Señor Amén. Jesucristo. Bajo ningún otro nombre Amén. tenemos salvación. Amén. Señor, aleluya. Gracias, amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Oh, Aleluya. Amén. Señor, santo eres, Padre. Y yo, y de verdad que esto lo amo, estoy seguro que cuando Jesucristo tomó ese libro, estoy seguro de que Él dijo, ahora ellos, a quienes amo, ya no estarán de mí lejos nunca más. así es, Señor. Pablo luego empieza a predicar de la gracia. Amén. Y Pablo nos da a entender de que Adán cuando falló, él escapó. Pero ahora Pablo dice, ahora corred a Cristo. Amén. Aquellos que hayan fallado, corred a Cristo. Amén. Amén. No se escape, no se vaya, corran a las plantas de Jesucristo. Amén. Amén, Señor, amén. Oh, mi Cristo, aleluya. Y ahora, después de que Jesucristo fue glorificado allá, Él ahora podía ser tocado. Él ahora podía ser palpado. Él vino y le dijo a Tomás, toca mis llagas, toca la herida en mi costado. Pero antes le había dicho a María Magdalena, no me toquéis. Así es, amén. Ahora Él podía ser tocado. ¿Por qué? Porque ahora la eternidad podía ir a rescatar a lo que se estaba perdiendo. Amén, amén, amén. Tomás se estaba desviando. Tomás se estaba desviando. Y Jesús le dijo, toca mis llagas. Amén. Tú me perteneces.
esto más. Amén, Señor. Gloria a Dios. Oh, sí, Amén. Señor, amén. Aleluya. Sí, Señor. ¿Quién de ustedes desea recibir el toque de Jesucristo? Amén. Antes estábamos lejos, apartados de esa gloria shekinah. Oh, mi Dios. Pero ahora podemos recibir el toque del Maestro. Amén. Amén. Sí, Padre. Oh, Santo sea aleluya. tu nombre, Padre. Un toque del Maestro. No con ese cuerpo que estuvo en el ministerio esos 3 años y medio. Sí, Señor. Ahora es el toque del Maestro con un cuerpo glorificado. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Él murió por nosotros para abrazarte en los momentos de aflicción. Amén, amén, amén. Para tomarte la mano y llevarte a eternidad. Amén. Gracias, Señor. Antes eso no se podía hacer. Así es, Señor. Pero ahora Jesucristo, yo muero por ellos, pero yo quiero estar con ellos y más aún dentro de ellos. Amén. Gloria a Dios, Él quiere sentirte, Él quiere abrazarte, porque Él te ama. Él te ama. Yo quiero sentir el toque de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Recuerdo cuando yo era pequeño, cuando yo era tan solo un niño. Por esa experiencia nadie me puede decir que Dios no existe. Señor, aleluya. Porque cuando yo era niño, yo hablaba con Dios. Y Él me decía, Germán, pídeme lo que tú quieras. Señor, Amén. amén, Señor. Yo pude haberle pedido $1 millón, yo pude haberle pedido cuantas cosas materiales, pero yo, siendo un niño, le dije, yo quiero recibir un abrazo tuyo, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y Dios me dijo, estira tus manos. Y a pesar de que yo no podía tocar, yo sentí sus manos en mi espalda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nadie me puede decir que Dios no existe. Yo fui tocado, yo fui abrazado por Dios Todopoderoso. Amén. Y en este día, Dios quiere abrazarte a ti. Dios quiere abrazarte. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Tienes un abrazo en tu Padre? Gloria a Dios. Oh, aleluya, grande eres tú, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, grande Ahora, eres en tú, Lucas Señor. 24 del 36 al 39, ahí dice que Jesús se puso en medio de los discípulos. Gracias, Señor. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús no tocó la puerta. La Biblia dice que Jesús no tocó la puerta, sino que Jesús se plantó en medio de los discípulos. Gracias, Señor. Amén. La Biblia señala que ellos estaban espantados, atemorizados, porque pensaron que vieron un espíritu. Así es, Señor. Pero Jesús les señala que Él no es espíritu. Jesús dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Así es, Señor. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén. Señor, amén. ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Nos quiere decir que un cuerpo glorificado, no quiere decir que carne y hueso atravesaron una pared. Así es, Señor, amén. Carne y hueso atravesaron una puerta. Así es, Señor, amén. Oh, Padre. Gloria a Dios. En San Juan 20:19 ocurre la misma situación, vista de otra manera. Dice, la Biblia señala que los discípulos están reunidos y se dice ahí, se enfatiza que las puertas están cerradas. Pero Jesús se planta en medio de ellos igualmente. Así es, Señor, amén. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo es que carne y huesos
pasaron a través de algo sólido. Así es, Señor, amén. Aleluya. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica? Es porque Jesucristo, estando en un cuerpo glorificado, Él está en un cuerpo eterno, mucho, pero mucho más veloz que incluso la velocidad de la luz. Así es, Señor, Amén. amén. Porque Dios es luz, como dice la palabra. Así es, Señor, amén. Y Jesús, al tener un cuerpo glorificado, Él venció todas las barreras de la ciencia. Amén. Correcto, Padre. Y Él está en un cuerpo mucho más veloz que la velocidad de la luz. Amén. Sí, Padre, amén. La explicación a través del mensaje. El profeta lo habla en el mensaje El verdadero sello de la Pascua de 1961. El profeta dice, Einstein probó por ciencia. Aquí, el mensajero de la edad, el séptimo ángel, el dador de todos los misterios, él está citando a un referente científico, el cual reveló muchos misterios científicos. Así es. Amén. Oh, amén. Sí, Señor. Entonces dice el profeta, Einstein lo probó por ciencia, que si dos objetos se aproximan el uno al otro, por ejemplo, dos carros viniendo por la carretera, y si ellos vienen lo suficientemente veloces, ahora realmente tienen que venir a velocidades vertiginosas, como a billones de millas por segundo. Ellos, al encontrarse, podrían atravesarse el uno al otro sin haber ninguna perturbación. La velocidad permitiría esto, el atravesarse el uno con el otro sin producirse ninguna perturbación. Más adelante, más abajo, el profeta dice que él miró por un telescopio y dice que ese telescopio podía llegar a 120 millones de años luz. Estrellas. ¿Amén? Pudo ver una estrella a billones de 120 billones de años luz. Y el hermano Abraham decía que hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. El primer cielo es el cual nosotros vemos, el segundo cielo son las estrellas, las galaxias. Y el hermano Abraham, asombrado, dijo esto. Él decía, ¿cómo llegaremos al tercer cielo? Si tenemos que, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos allá. Amén. ¿Cómo pasaremos eso si estaba a billones de billones, 120 de millones años luz? ¿Cómo llegaremos allá? Decía el profeta. Él dijo, Jesús, después que fue resucitado, pasó a través de las paredes, a través de las puertas, y se sentó a la mesa con ellos y comió pescado y panal de abeja. ¡Aleluya! Amén. ¡Velocidad! Dijo el Amén. profeta. Amén. Entonces el hermano Abraham tomó la velocidad, tomó esos millones de millas que estaban a años luz, lo correlacionó con Jesús atravesando la pared. Amén. Amén. Señor, amén. Amén. Ahora que el profeta, uno de los más grandes profetas de la historia, estaba citando uno de los más grandes científicos de la historia, Así es, amén. Albert Einstein. Y lo que el profeta estaba citando es la ley de la relatividad de Einstein. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense que cuando Jesús atravesó la pared, amén, el ejemplo del profeta era de dos carros a la velocidad de la luz. Así es, amén. Pero dense cuenta, Jesús atravesó la pared, pero la pared estaba en estática, no estaba en dinámica. Entonces, según la ley la ley de la relatividad, dos objetos deben estar a la velocidad de la luz. Así es, Señor. Dos amén. objetos. Pero la pared está en las leyes de la física, en la estática. Solamente Jesús está en la dinámica. Así es, Señor, amén. Entonces, para ser capaz de que según las leyes de la física, que Jesús sobrepasara la pared,
Jesús, el cuerpo del Maestro, ese cuerpo glorificado, debía tener 2 veces la velocidad de la luz. 2 veces la velocidad de la luz. Gloria a Dios. La eternidad está a la velocidad de la luz. En la eternidad el tiempo se detiene. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cada persona que no tiene eternidad en su alma no puede vivir en esa eternidad postrera. Nosotros, cuando somos limpiados por dentro, cuando el Espíritu Santo vivifica tu alma, en ese momento tienes eternidad por dentro. Pero luego tenemos la teofanía, que es una eternidad que nos está esperando afuera de este velo de carne. Entonces, alma, eternidad. Teofanía, eternidad. ¿Cómo llegaremos allá? Con esa eternidad al cuadrado. Gloria a Dios. Entonces Jesús, para atravesar la pared, para atravesar la puerta, ¿cómo se explica eso? A través de la ley de la relatividad, en donde señala que es la energía. La energía. La eternidad. Energía. ¿Qué dice la ley de Lavoisier, un científico? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, al ser vivificada nuestra alma, este cuerpo de carne va a desaparecer, pero por dentro hay energía. Entonces esa energía que dijo Pablo, todos seremos transformados. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la ley de la relatividad de Einstein decía, que energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, velocidad de la luz 2 veces. Masa multiplicado, o sea, correlacionado, unido, no separado, no es sumado, no es por separado. Carne de tejón y alma están por separados. Esta piel de tejón no nos sigue. Así Es un ente separado, es un ente que tiene que ser sumado. Amén, Señor. Pero el cuerpo, la carne que vaya, tiene que ser multiplicado, o sea, tiene que ser unido, tiene que ser uno. Porque nuestra alma con la piel de tejón no son uno. Así es, amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Entonces la energía, para que se produzca energía, debe ser igual a la masa multiplicada por 2 veces la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué dice esta ley de la velocidad cuántica al cuadrado? Quiere decir que deben haber 2 velocidades operando en un cuerpo. Para que Jesús atravesara esa pared, un cuerpo de masa, carne y hueso, dijo Jesús, carne y hueso, no sangre. ¿Por qué el cuerpo de Jesús no tenía sangre? Porque toda la sangre de Jesús fue rociada en el Calvario. Jesús le dijo, soy carne y huesos, pero no dijo sangre. ¿Cómo somos rociados con la sangre de Jesucristo? El hermano Abraham dice que la sangre en el Calvario se secó. Me parece hereje eso. No, porque la sangre de Jesucristo es ese Espíritu Santo. Esa es la sangre de Jesucristo. Porque la sangre que botó, esa gota de sangre, era la química de ese cuerpo. Amén. Pero ¿cómo nosotros recibimos la sangre? A través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si hubiera sangre en el cuerpo de Jesús, eso fallaba ahí. Porque fue la sangre la cual hizo que cayéramos en iniquidad.
Porque a través de la sangre hay algo que se llama el hipotálamo. El hipotálamo, hay algo acá en nuestro cráneo, el hipotálamo. Entonces eso envía pulsos nerviosos, sanguíneos. Entonces son los pulsos que dan la emoción, la sangre. Entonces, ¿por qué cayó Adán? Porque en el cuerpo de Adán había sangre. Entonces, cuando le presentó Eva la palabra, esa palabra engañada, y cometió adulterio, entonces el hipotálamo empezó a actuar en Adán. Y cuando hay una sensación sexual, debe estar en efecto el hipotálamo, para que eso llene los vasos sanguíneos, la sangre, y se produzca erección. Entonces, si quitamos la sangre, no hay hipotálamo, no hay erección, no hay sensación sexual. Entonces el cuerpo de Jesucristo, el cual está desarraigado de lo sexual, no tiene función el hipotálamo, no hay sangre, entonces carne y hueso. Amén. Amén. Entonces, según la fórmula del cuerpo de Cristo, para que atravesara la pared, ese cuerpo debía tener masa, carne y hueso, más 2 veces la velocidad de la luz. Entonces Jesús se encontró con la pared, y Jesús entonces, en el mundo de tiempo, entonces Jesús tuvo que entrar en eternidad, atravesar la pared, y luego se postró en medio de los discípulos, y luego de eternidad pasó a tiempo de nuevo, y dijo: bienaventurados vosotros. Un cuerpo glorificado, el cual podía entrar en eternidad a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Entonces, para atravesar algo sólido, Él tuvo que entrar en velocidad, tuvo que entrar en eternidad, ese cuerpo. Y luego, al presentarse de nuevo en ese cuerpo de tiempo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la explicación para nosotros? Cuando nuestra alma ya está limpia, el Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo, hemos comido el libro. Jesús dijo: comer mi carne y beber mi sangre. Nosotros hemos comido el mensaje, comemos la palabra, y luego nosotros bebemos su sangre. ¿Cómo bebemos la sangre? No la sangre que fue rociada en el Calvario, el Espíritu Santo. Esa es la sangre, el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros comemos el libro, ese Espíritu Santo, en lo cual simboliza la sangre de Cristo, la señal, dijo el profeta. En el mensaje la señal, el profeta dice: no es la sangre, la señal en este tiempo es el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo entra en el alma, y ahí es donde el vaso y el plato son limpios por dentro. Luego viene la trompeta de Dios. El tejón, la piel de tejón es rasgada como el velo del templo, y nos está esperando una teofanía. Nuestra alma vivificada tiene sincronización con esa teofanía. Dentro de toda esta línea de tiempo, esa teofanía quería entrar, pero no podía aún. Quería entrar, pero no podía traspasar esta piel de tejón. El Espíritu Santo sí podía entrar, pero las moradas de allá todavía no podían entrar al alma. Cuando es sacada esta piel de tejón, se une el alma y la teofanía. El alma eterna, la teofanía eterna, y en un cuerpo de carne y hueso. Amén. En un cuerpo celestial glorificado de carne y hueso. Entonces ese cuerpo de carne y hueso glorificado tiene 2 eternidades: el alma y la teofanía. Entonces el hermano Abraham dice que va a haber una santa convocación de cuerpos glorificados, y en un abrir y cerrar de ojos estaremos allá. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Aleluya! Amén. En un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, romperemos todas las barreras de la velocidad. Amén. El profeta decía: ¿cómo llegaremos allá? ¿Cómo llegaremos? Y después explicó eso,
Jesús podía atravesar la pared. ¡Aleluya! Velocidad, dijo el profeta. Amén. Señor, amén. Entonces, a pesar de que haya millones y millones de años luz, nuestro cuerpo glorificado, 2 eternidades en un cuerpo de carne y hueso, Amén. 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 llegaremos en un pestañear. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, los caminantes de Maús, esos discípulos, los caminantes de Maús, dice la Biblia que Jesús, no le reconocieron porque Jesús cambió de imagen. Dijo que se mostró en otra forma. Entonces volvió a tener esa carne y hueso, Dios en morfe, cambiando de forma. Y luego Jesús dijo, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué están hablando? Y ellos no le reconocieron, dijeron, ¿eres el único extranjero que no sabe lo que ocurre? Así es, amén. ¿Por qué razón? Porque en esa época habían muchos extranjeros. Así es. Correcto. Porque Amén. cuando Jesús se levantó, muchos del Antiguo Testamento se levantaron con Él. Amén. Se levantaron con Él jóvenes. Amén. Así es. Entonces ellos decían, hay muchos extranjeros últimamente. ¿Él es el único extranjero que no sabe lo que ocurre? Y luego Jesús en otra forma, no le reconocían aún, en otra forma, dijo, explíqueme, y empezaron a hablar de las Escrituras. Jesús les dijo, ¡oh, insensatos y tardos de corazón! ¿Por qué tardos de corazón? Porque ahora estaba en otra dispensación. Jesús había resucitado. Amén. Entonces estaba en el periodo de la eternidad. El periodo donde rompimos la velocidad de la luz. Amén. Así es. Y lo más veloz que pueda haber de la velocidad de la luz es esa revelación. La revelación del pensamiento. El hermano Abraham que dice que el pensamiento es más veloz. Así es. Entonces esa revelación debe venir al pensamiento y tardos tenían una revelación tarda ellos. Así es, Señor, amén. Oh, insensatos y tardos para haber manifestado todo lo que los profetas han dicho. Amplíen la velocidad. Así es, Señor. Vayan más veloz. Señor. Oh, sí, Señor, amén. Entonces, nosotros estando en esta última edad que es la más perversa de todas, pero es en donde más ha habido revelación. Es verdad, Padre, amén. Sí, Señor, amén. En más ha habido revelación. Y entonces nosotros estamos bajo la unción del águila. Amén. La unción del águila, la cual es la unción que cuando, aunque estuviera bebé, es capaz de comer carne. Así Amén. es, Señor. Todos los seres vivientes pasados, león, becerro y hombre, todos ellos cuando son bebés deben consumir leche. Pero el águila va directo a la carne. Amén. A pesar de que es pequeño, Así es, Señor, va a la amén. carne. ¿Por Amén. qué razón? Porque estamos en otra velocidad. Amén. Amén. La velocidad de un león, la velocidad de un becerro, la velocidad de un hombre no superan la velocidad del águila. Amén. Así es, Sí, Señor, amén. Se pueden demorar 4 horas en llegar a la montaña, el águila en 5 minutos, Así en es. menos. Así es, amén. Estando bajo la unción del águila, que es la unción de un profeta, estamos bajo otra velocidad. Gracias, Amén. Señor. Y Jesús le dijo a esos caminantes de Maús, tardos de corazón. Estamos en un periodo de otra velocidad, le decía él. Oh, Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y esos caminantes de Maús lo invitaron al hogar, a Jesús, sin saber que era Jesús. Y la Biblia dice que Jesús se puso en medio de ellos, se puso a la mesa, y Jesús empezó a partir el pan, como él lo solía hacer con sus discípulos. Y Jesús, al partir el pan, esos dos caminantes de Maús vieron las llagas en sus manos. Y Jesús empezó a partir el pan. Y dice que la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Así es, Amén. Y reconocieron al Mesías, vieron las Amén. llamas. Y pues, ¿de qué es el Mesías? Y el Mesías lo quedó mirando. Y dice la Biblia que él desapareció de sus vistas. Amén. Señor, así es, Señor, amén. Eso quiere decir de que él reconoció de que ellos se dieron cuenta que era el Mesías. Y luego él se tornó a eternidad.
Él subió a eternidad. Y dice la Biblia que Jesús desapareció de sus vistas. No que desapareció del cuarto. Desapareció de sus vistas. Él entró en un cuerpo eterno y cosas que sus ojos de tiempo no podían ver. Y entonces nosotros en este tiempo, ¿cuántas veces hemos reconocido la presencia de Jesucristo? Amén. Lo hemos sentido manifestándose y caminando al lado nuestro. Amén. Está dentro del cuarto, pero nuestras vistas de tiempo aún no pueden verle. Amén. Pero llegará el tiempo Amén. en donde nuestra alma se unirá a la teofanía. Amén. Y Él dice, vendré a buscarme a mí mismo. Amén. Y podremos verle a Él. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.